Entre dos ríos, llamados uno Sar y otro Sarela, la ciudad de Compostela está situada. El Sar está al oriente entre el Monte del Gozo y la ciudad, y el Sarela se encuentra al ocaso. Así se refiere el Códice Calistino a la situación de la ciudad en el siglo XII. Al canónigo compostelano López Ferreiro se le atribuye la autoría de la primera historia de Galicia, desarrollada desde la propia historia de la catedral. Con respecto a las puertas por las que se entraba en la ciudad, dice el Codes: eran 7. La primera llamada Puerta Francígena, la segunda de la Pena, la tercera de Sufratibus, Santo Peregrino, Fagera, Susana y Mazarelos, por la que entraba el precioso Baco a la ciudad. Al finalizarse la catedral en la segunda mitad del siglo XIII, la Quintana actual estaría sin pavimentar, acusando un fuerte desnivel topográfico. Al este se encontrarían las instalaciones eclesiásticas del convento de San Pelayo. Algunas capillas ya comenzaban a interponerse en el ábside. El primer claustro estaba terminado y don Berenguel de Landora había ordenado construir una imponente torre al oriente. En 1250, el obispo don Juan Arias inicia las obras de una girola gótica hacia oriente, en la actual Quintana. Las obras se abandonan con la muerte del obispo y pueden ser contempladas en la actualidad bajo la escalinata. En 1517 se comienza el nuevo claustro por el ala norte. El arquitecto es don Juan de Álava. La torre de don Berenguel convierte la catedral en una auténtica fortaleza. Las intrigas del concejo y las revueltas populares llevaron al obispo de origen francés a convertir la catedral en un impresionante castillo. El ala sur del nuevo claustro tuvo que resolverse mediante bóvedas debido al gran desnivel entre las distintas cotas. La solución obligó a ampliar la construcción hacia el Burgo Recente. Fue necesario derribar muchas casas en el entorno de la actual Platerías. Finalmente se remataría la ampliación con el denominado esconce.
Desde el interior del nuevo claustro se observa la Torre de la Vela, construida en 1614 por Jacome Fernández. A finales del siglo XVI, el espacio del Obradoiro de los Canteros podía tener este aspecto. Este viejo plano de ferro cabeiro recoge un espacio abandonado con grandes desniveles hasta la torre donde se encontraba la cárcel. Sobre este dibujo del viaje de Cosme de Medici se puede fechar la iniciación del barroco sobre la catedral. En la torre gótica del cimborrio se instalará una cúpula semiesférica. En 1676, el arquitecto Domingo de Andrade presenta al Cabildo el proyecto para levantar sobre el cubo de Don Berenguel de Landora una torre más elevada con reloj y campanario. La fuerza simbólica de esta torre se extenderá a pequeña escala por muchas iglesias de la Galicia rural. Considerado el introductor del barroco en la catedral, el canónigo y fabriquero mayor Vega y Verdugo documentó gráficamente el conjunto hacia 1650 e hizo propuestas para la fachada del Obradoiro. La catedral en el siglo XII podría mostrar este aspecto desde la actual Plaza de la Quintana. El ábside y sus capillas estarían rematadas.
Este dibujo de Vega y Verdugo recoge la intromisión de nuevas capillas en el ábside y sobre todo el aspecto bélico que presentaba la catedral hacia 1650, que ya comenzaba a suavizarse. Un gran lienzo cierra y oculta todas las capillas añadidas. Las almenas son sustituidas por balaustradas. A finales del 17, todo el frente de la Quintana está embellecido. El pórtico de la Quintana, la Puerta Santa y la escalinata. En 1738 se instalan las campanas de la torre del reloj. Para subirla hubo de hacerse un gran esfuerzo, arrastrada por bueyes sobre una rampa de tierra o de madera.